Una costumbre extraña de la antigüedad clásica. Así que situémonos a fines del siglo I en Roma. Plinio el joven, que era sobrino de Plinio el viejo, de quien usted habló el otro día, dijo una vez, mejor dicho, abandonó una reunión indignado y después le escribió a un amigo suyo que se llamaba Claudio Restituto. Es un lindo nombre para un amigo. Sí, nos parece un jockey. ¿Se entiende? Plinio el joven salió indignado de una reunión y le escribió a Claudio Restituto, viejo nomás. Que era un magistrado del imperio, en realidad. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran perfección en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fueran sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio se había indignado por aquella pereza o indiferencia del público, y es que en aquella época había una costumbre, y era esta, que los autores o escritores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía una etiqueta para los oyentes y también una para los autores que leían sus obras. Por ejemplo, se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que podía servir incluso para que el autor mejorara el texto. Y por eso Plinio se había molestado por la indiferencia de aquel público. El mismo Plinio mostraba a veces sus ensayos o escritos frente a un grupo de amigos y luego los modificaba según la reacción de estos amigos. A Plinio le parecía que los que utilizaban las lecturas como simples eventos sociales eran unos rufianes. Contaban que algunos se sentaban incluso en una sala contigua para no escuchar lo que el autor leía y no le daban bolilla. Iban a comer la masita y tocar la muchacha, como dice el tango. Esta gente incluso a veces llevaba a sus criados y los hacía escuchar, se hacían sustituir por el criado. Vaya y escuche lo que lea este tipo. Y se quedaban por ahí en el jardín o en otra habitación y cada tanto se informaban a ver si estaba cerca el final. Entonces, cuando el final se acercaba, ponían cara de que estaban muy interesados y saludaban al autor. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que su lectura fuera bien recibida. Primero, era imprescindible encontrar el lugar adecuado para la lectura. Algunos ricos tenían en sus villas una especie de auditorium y recitaban allí o le prestaban a poetas amigos ese lugar. Algunos poetas, como por ejemplo Titino Scapito, eran al mismo tiempo pudientes, tenían sus auditorios y los prestaban para que otros poetas más pobres usaran de ellos. Bueno, una vez dispuestos los amigos en el auditorium, el autor debía presentarse sentado, ataviado con una toga nueva, nada de ir hecho un croto, con la toga jovata, con el pijama, la toga agujereada, y llevando todos sus anillos y sortijas en la mano o en las patas. Según Plinio, era una desventaja estar sentado y tener que ocupar las manos sosteniendo el texto. Así que la sola oratoria era esencial, porque no había espacio para gestos. Así que Plinio una vez pensó, y se lo contó a su amigo Suetonio, aquel de la vida de las 12 Césares, ¿no? Pensó en despojarse del asiento e incluso del texto, y pretendía hacer la mímica de la lectura mientras un amigo se encargaba de leer el texto. ¿Entiende? Sí, un playback. Actoral. No sabemos si alguna vez lo hizo finalmente, pero era así, por ejemplo. Lea un texto cualquiera. ¿Cómo no? La semana pasada contabas el porqué de tu rechazo a las fiestas de casamiento. Y creo que la solución al problema es cambiar el estilo de fiesta. Así era. Aquellas lecturas a veces eran muy largas. Le informé a los oyentes que yo hacía los gestos. Sin ninguna gracia. Plinio asistió a una que duró 3 días. ¡Oh, amigo! Las hazañas de Rocambole. ¡Oh, la, la! Algunas duraban unas pocas horas, otras media semana. Pero las lecturas públicas llegaron a ser casi inevitables
para aquel que quisiera ser reconocido como autor. Las lecturas públicas no eran exclusivas de Roma. Los griegos también leían públicamente. 5 siglos antes de Plinio, Herodoto de Halicarnaso leyó sus textos en los festivales olímpicos. Bueno, pero era muy común eso. En Olimpia, a la nochecita, cuando no había juegos de destreza física, los poetas, los historiadores, leían sus textos a la gente que andaba por ahí. Olimpia no era gran cosa, la ciudad donde eran los juegos. Era medio fulería. Pero la gente se instalaba en carpas y allí en las fogatas estaban los poetas recitando. Era como las peñas de Cosquín. Exactamente, pero sí. era porque aprovechaban el amontonamiento para leer, ¿no? Bueno, y eran todos hombres, porque a las mujeres les estaba prohibido asistir a los Juegos Olímpicos. No las dejaban, no solo no las dejaban participar, sino que tampoco las dejaban ver los Juegos Olímpicos. Los atletas competían desnudos, pero esto no es, justamente, no es que no dejaban entrar las mujeres para que no hubiera desnudo al pugilista fulano. No las dejaban entrar y no los hubieran dejado entrar por más que compitieran en tricota. Bien, la última descripción disponible de una audiencia romana, de una lectura pública, aparece en las cartas del poeta cristiano Sidonio Apolinario, escritas en la segunda mitad del siglo V, fecha que nos hace sospechar que más que desaparecer la costumbre, desaparecía el Imperio Romano, ¿no? Sí. Es curioso porque Sidonio, en una de sus cartas, se lamentaba de que el latín se había convertido en una lengua especializada, extranjera para todos. Faltaba relativamente poco para que el latín se fuera dividiendo en las distintas lenguas. Cuando se cumplieron 1000 años del nacimiento del castellano, Borges dijo que no tenía tanto sentido vanagloriarse un pueblo por haber degenerado el latín antes que casi nadie. Dante, más cerca de nosotros, parece que también leía sus obras. En la corte de Guidobono da Polenta, en Ravenna, Dante leía su comedia en el idioma que él había defendido, y que había escrito la comedia, desde luego, que era el italiano. Más adelante se recuperó la costumbre de lectura abierta. Ariosto leyó para el público palaciego, que rodeaba a la princesa Isabel de Gonzaga, el Orlando Furioso. ¿Eran de Bolonia los Gonzaga? A ver si alguno se acuerda, creo que sí. En muchos casos, más que para un auditorio, los autores eran trasladados a leer en las cortes. En la antigüedad el autor esperaba crítica y reflexión. Ya los que leían para los reyes llegaban consagrados, ¿no? Claro. No, ya eran autores consagrados que leían para los reyes y no es que estaban empezando. Mucho más acá, Dickens utilizaba su talento histriónico para la lectura de sus obras. En realidad, hacía 2 clases de lectura, nuestro amigo Charles Dickens. Una para los amigos, para pulir el último borrador, y las lecturas públicas, que eran actuaciones, y por las cuales Dickens llegó a hacerse famoso en sus últimos años. En una carta a su esposa, Catherine, Dickens afirmaba lo siguiente. Leo a Dickens, tengo la carta aquí. Si hubieras visto anoche a Mrs. McGrath sollozando, llorando en el sofá mientras yo leía, hubieras sentido qué cosa tan temible es tener poder. Poder sobre otros, poder para conmover, hacer llorar y reír. A Lady Blessington, Dickens le escribió. Otra carta, señor. Abrigo fundadas esperanzas... Es distinta la letra. Abrigo fundadas esperanzas de hacer que llore usted amargamente. El poder supremo de un artista es conmover de un modo artístico y de cualquier persona conmover de un modo amoroso. Si uno no puede eso, si uno no puede conmover a nadie por amor o por arte, viene la tentación del fraude, ¿no? Hacer llorar de un modo fraudulento, incomodar, chantajear. Claro. Eso está mal. En estos tiempos en que estábamos, Alfred Tennyson empezó a leer en los distintos salones uno de sus poemas. Y dicen que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía un público. Parece que Tennyson estuvo hospedado algún tiempo en casa de los Carlyle
y obligó a Thomas Carlyle a escuchar su poema 3 veces seguidas. Según otro testigo, Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés con nombre italiano, Tennyson leía sus escritos con la emoción que esperaba provocar en sus oyentes. Atención, que es una observación inteligentísima. El tipo leía con la emoción que esperaba provocar. Es una forma de inducción. Es una actuación. Es una actuación. Es una actuación. Pero una actuación que, fíjate, no duplica la emoción del sujeto de enunciación. Supóngase que hay un tipo que está contando que su madre era lavandera y pobre. Sí. Entonces, él debería mostrarse apenado por esa madre y asumir el tono de un hijo, amargado porque su madre era pobre. Claro, lo hacía desde el relato. Él asumía la emoción del oyente que oía contar el cuento de una madre pobre. Claro. Es otra cosa. Como si él lo hubiese leído por primera vez, digamos. Exactamente, como si él estuviera oyendo eso por primera vez. Claro. Dijo Rossetti que aquella intensidad de sentimiento le daba asco. Parece que Tennyson leía con una almohadilla en la mano y la retorcía. Claro. Porque no es verdadero la emoción en sí, digamos, algo que se produzca la primera vez. Está explicando de qué manera, al público de qué manera tiene que emocionarse. Claro. Dickens, en cambio, era mucho más profesional. Hacía giras de lecturas, leía en almacenes, iglesias, librerías, hoteles, balnearios. Dickens había empleado mucho tiempo en aprender gestos y en perfeccionar sus formas de leer. Anotaba en los márgenes de sus libros cómo debía leer cada párrafo, qué tono utilizar, los gestos, y a veces se equivocaba. Por ejemplo, leía: el castillo estaba rodeado de espantosos chacales, y anotaba en el margen: abrazar a una persona inexistente. Entonces decía: el castillo estaba rodeado de espantosos chacales. Se había equivocado. Lo que tenía que hacer en tal caso era estremecerse. Bueno. Sin embargo, Dickens no representaba las... Qué lindo leer con eso, ¿eh? Claro. Abrazar personas inexistentes siempre es bueno para decir cualquier cosa. Dígame cualquier cosa. Cualquier cosa. Soy amante del helado de chocolate. Lo dice abrazando a una persona y queda fantástico. Lo voy a hacer. Ay, soy amante del helado de chocolate. Yo como espectador puedo suponer que está abrazando al heladero. Sí, puede ser. En su amor, ¿no? Que le agarró frío. También. De tanto helado de chocolate. O que el corazón está a punto de estallarle y salirle del pecho, porque se ha acordado de la cosa más amada del universo, que es el helado de chocolate. Sí. O que se está rascando. Sí. Sin que el público se dé cuenta. Y se da un poco de sarna. O que está sufriendo un paro cardíaco justo también, en ese preciso momento, por culpa del helado de chocolate. Bueno, Dickens no representaba las escenas, sino que las sugería. Seguía siendo lector y no actor. Yo siempre prefiero esto, Sí, yo también. a los poemas actuados. Sí, yo también. Cuando leemos poemas, son poemas. ¿Usted prefiere eso? Sí. A mí me gusta eso. Sí. Después de la lectura, nunca se daba por enterado Dickens de los aplausos. Hacía una reverencia, abandonaba el escenario y se cambiaba de ropa porque parece que sudaba como un chancho. Sí, cuando leía sudaba como... Yo también. ¿Usted también? Ah, sí. Pero no utiliza ningún sistema. Sí, efectivamente. Yo sudo como un chancho mientras hago el programa. ¿Un sistema drenador? Efectivamente, tengo una taza... Sí. escondida, donde junto la adrenalina. Sí. La famosa taza de adrenalina de la que hemos hablado tanto. Bueno, hay quien dice que las lecturas deben hacerse a solas y en silencio en un lugar público. Según dicen, se debe diferenciar entre el avance lento de un libro leído en silencio y el estrepitoso encuentro con un autor en un anfiteatro abarrotado. ¿Qué sé yo? Yo no sé si es más rápido leer en voz alta. Me parece que no, que es más rápido leer en silencio. Sí, claro. Se avanza más rápidamente. Así que... Hay una costumbre
histórica y que yo considero maravilloso, que es la posibilidad del padre leyéndole a sus hijos, ¿no? Claro, qué maravilla es eso. Sí. Sí. Antes se usaba mucho, Coco, querido, la lectura en familia. Después la televisión vino a suplantar eso con una gran ventaja, desde luego. Sí, claro. Pero yo que vivía en el campo, que iba mucho al campo, por ahí, en las noches, que no había mucho que hacer, Claro, nosotros que mi abuela acostumbraba a leer. Claro, sí, acostumbraba a leer. en casa también pasaba lo mismo. Sí, yo tuve una novia que me contaba eso y a mí me produjo una profunda admiración desde el más absoluto desconocimiento, ¿no? Porque no imaginaba que se Siempre practicaba había, eso. por ejemplo, una hermana que les leía todo. Mi abuela era la hermana que les leía a todos cuando ella era chica y después me leía a mí también, ¿no? Y ahí, usted fíjese, algunos libros yo los recuerdo no por haberlos leído yo, Claro. sino porque me los leía mi abuela. Y estoy pensando en Corazón, el libro de Amici, y en Don Camilo, aquel de Guareschi, y los versos de Almafuerte me leía mi abuela. Qué maravilla cómo el desarrollo de la imaginación, ¿no? Cuando uno le leen Sí, y a oscuras. y a está bien. oscuras, ¿no? Qué Yo maravilla. tengo un recuerdo con respecto a esto, que era una maestra y yo siendo muy chico nos leía un libro que se llama Dylan Kifke, de María Elena Walsh, y yo tengo la sensación, ella lo leía por partes y tenía como marcada la parte donde se generaba alguna intriga o algo iba a suceder. ¿Y hacía gestos? No, y cortaba el cuento en ese lugar. Y nunca yo tuve tantas ganas de volver al colegio. Episodio, ¿no? Continuará. Exactamente, y nunca tuve tantas ganas de volver por eso solo, lo demás no me Temo que importaba esa nada. fe ¿no? poética ya se ha perdido. Sí. Incluso nosotros mismos, sometidos a ese régimen, a saber que un cuñado nos lea al oscuro, saldríamos. Sí. Sí, porque ya pero sí es verdad, los sentidos se han acostumbrado tanto a las emociones violentas, por ejemplo, que es la película Terremoto, Claro. son sensorón, que se te mueve el cine, que ya una tía leyendo de los Apeninos a los Andes resulta un embole. Un poco de efectividad, ¿no? Sí. Y no olvidemos que en el siglo XV o XVI había poca gente que sabía leer. Además. Claro, entonces se hacía mucho más necesario la tarea de Del trabajo lector. del lector porque uno no podía leer. Yo no sabía leer, al menos no en el siglo XVI. Bueno, en este programa también ensayamos, antes de leer, ensayamos cada uno de los gestos. Cada movimiento está absolutamente calculado. A veces ustedes se conmueven no tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad. Es verdad, por eso viene tanta gente a verlo. Exactamente, para ver los gestos que hacemos. ¿A quién dedicar esto? Algunos ilustres que nombramos en esta charla y aquellas personas que en algún momento de nuestra infancia nos leyeron cosas y que a lo mejor nos dejaron el hábito de la lectura, las voces que no se van de nuestra memoria. Y también a los que nos acostumbraron a que nosotros mismos, en la intimidad de nuestros cuartos y de nuestras soledades, aprendiéramos a conectarnos con el mundo de los libros. Dije la palabra intimidad porque el tango que tenemos es íntimas. Digo, para aquellos que prefieren la lectura personal, de pocas personas, sin gran aparato, la comunicación entre el autor y el lector en los libros tiene que ser íntima, me parece a mí. Sí. Y el mecanismo que uno pone en funcionamiento cuando lee, defiendo en este momento la lectura en silencio, ¿no? Que es otra cosa. Sí. Me parece que es diferente al mecanismo que uno pone en juego cuando oye, que la audición es más lenta. En cambio la lectura es más rápida por el golpe de vista, por la forma en que entran las palabras, entran todas juntas, Sí. Entran todas juntas, salvo que usted lea con el dedo. Claro. Pero las palabras entran juntas y usted las arma,
y los mecanismos mentales son otros. Me parece a mí más rápidos y me sospecho que más ricos. Y también, Alejandro, me parece que no solo la entonación, sino la gramática en la escritura tiene un peso muy específico, y si alguien lee y no interpreta la coma que realmente escribió el autor, el tiempo, exactamente, ¿no? La lectura oral es una dilación, claro, exactamente, donde a lo mejor se caen, donde quizás hay cosas que el autor no quiso decirla de esa manera. Claro, pero también el lector puede malinterpretar. También el lector puede malinterpretar por mala vista o mala práctica. El caso es que el tango que vamos a escuchar defiende la lectura íntima, porque se llama íntimas. Si se llamara públicas, defendería la lectura pública, y si se llamara El día que me quieras, defendería el amor de algún modo. Claro. Es decir, no crean mucho en lo que va. Vamos a escuchar a Siriaco Ortiz y Ubaldo de Lío, un dúo extraordinario que se formó para tocar el estilo de Siriaco. Era un estilo muy sencillo, pero también muy grato, sí. Entonces, Siriaco Ortiz, Ubaldo, que era un humorista extraordinario, Siriaco cordobés, y nuestro querido amigo y oyente, don Ubaldo de Lío. Adelante.